Después de haber cerrado recientemente un trato por la casa por una atractiva suma de $450.000, me encontré contemplando un próximo viaje con mi amante. Sin embargo, mis planes dieron un giro inesperado cuando mi amigo Thomas compartió la sorprendente noticia en un tono extrañamente alegre ante mi incredulidad de que había vendido la casa por la cantidad que acababa de ganar. El apocalipsis me golpeó como una tonelada de ladrillos, especialmente porque la casa en cuestión era la querida casa familiar que había heredado de mi padre, Thomas, anunciando descaradamente no solo la venta sino también su participación en una. La señora me dejó desconcertado. Toda la situación parecía pura locura y no podía. ¿Por qué él tomaría tales decisiones considerando el valor sentimental que se le atribuye a la casa? En una llamada telefónica desde el hospital donde Thomas parecía extrañamente alegre, expresé mi asombro y cuestioné su por motivos. Resultó que, aparte del aspecto financiero, justificó sus acciones citando problemas con su hija Elizabeth, alegando que ella lo había estado de los nervios con su actitud percibida de alta y poderosa. Los comentarios insensibles de Thomas sobre su propio hijo me enfurecieron mientras procesaba la noticia de que él vendió la casa y abandonó a su familia por su amante. Me invadió una mezcla de ira y conmoción, sentí como si fuera a perder la cabeza y fuerte impulso surgió dentro de mí de intervenir y evitar que Thomas se deshiciera apresuradamente de la casa con tal desprecio por su importancia y los vínculos que tenía. Mi nombre es Lisa Johnson, una ama de casa de 37 años. La vida con mi esposo Thomas y nuestra hija de 8 años, Elizabeth, ha estado lejos de armoniosa en el matrimonio. La discordia ha ido aumentando y la personalidad de Thomas ha sufrido una transformación gradual desde que nuestro matrimonio. Las sospechas de su infidelidad han persistido durante aproximadamente un año a pesar de faltar pruebas concretas. El comportamiento de Thomas, como frecuentar bares después del trabajo, regresar con un sentido peculiar y regalar artículos not meant for me, ha generado preocupaciones. Tengo miedo de confrontarlo sobre su posible aventura, por lo que no puedo tomar ninguna acción decisiva para reflexionar sobre nuestra relación. Recuerdo al Thomas del que me enamoré hace una década. Su amabilidad y sinceridad inicialmente me atrajeron y nuestro matrimonio parecía feliz. Sin embargo, las cosas cambiaron. Lo peor. Cuando nuestra hija Elizabeth cumplió un año, la crianza de los hijos se volvió más desafiante. Como ama de casa de tiempo completo, busqué la ayuda de Thomas con tareas como baños y comidas, pero su comportamiento y sus frecuentes salidas comenzaron a cambiar, dejándome desconcertada sobre cómo terminó nuestro otrora feliz matrimonio. Al principio, en este estado, Thomas, tal vez consciente de su papel como padre, inicialmente ayudó con el cuidado de los niños como le pedí. Sin embargo, a medida que se convirtió en una rutina diaria, gradualmente desarrolló una presentación y dejó de participar activamente en la crianza de los hijos. Comenzó a expresar sentimientos como: este es tu trabajo como ama de. Deberías encargarte de la paternidad por tu cuenta. ¿Qué tiene que ayudar un hombre cansado como yo después del trabajo? Las quejas de Thomas fueron intensas, dejándonos a Elizabeth y a mí solos en la sala de estar mientras nos retiramos al dormitorio lidiando con los problemas de Elizabeth. Rabietas y luchas solo durante la rutina nocturna. Las duras de Thomas persistieron dolorosamente. Su abstinencia de interactuar con Elizabeth se hizo más pronunciada incluso en sus días libres. Cuando Elizabeth le pidió que jugara, él respondió con desdén diciendo que jugar es el trabajo de tu mamá. Estoy ocupado. Thomas no lo hizo. Considere los sentimientos de Elizabeth, regañarla si lloraba y culpar a Elizabeth por mis habilidades madre por su abuso verbal. A menudo nos retirábamos a nuestra habitación y jugábamos juntos solo nosotros dos. Había momentos en los que anhelaba pasatiempos personales como leer o ver películas, como fuera que viviera. Con Elizabeth around the clock me dejó poco tiempo para mí mientras Thomas se entregaba a su pasatiempo de las carreras de caballos. Situación parecía injusta, pero no podía quejarme ya que nuestra casa dependía de los ingresos de Thomas. Me sentí impotente y frustrado conmigo mismo por no poder cambiar las circunstancias. Sentí una sensación de resiliencia al enfrentar los desafíos de nuestra vida y esa tranquila comprensión hizo eco en mis pensamientos esa noche. Sin embargo, nuestra situación familiar. Un giro familiar cuando Thomas, en su habitual estado de ebriedad, llegó a casa a tropezones y se desplomó en la sala de estar.
Sus hábitos de bebida se habían intensificado últimamente. Convirtiéndome en una fuente de creciente preocupación, suspirando comencé la rutina de quitarle la chaqueta de su cuerpo caído, en el proceso un trozo de papel. De un bolsillo que normalmente albergaba solo las llaves, tras un escrutinio más detenido, se reveló como un recibo de un motel. La evidencia era inconfundible, proporcionando una confirmación tangible de las sospechas que solo había tenido vagamente hasta entonces. En un intento de ocultar la confusión dentro de mí, guardé silenciosamente el recibo en un estante mientras desarrollaba la noche. Contemplé cómo abordar esta revelación con Thomas a la mañana siguiente. Aún no completamente sobrio, salió de la casa después de que Elizabeth se fue a la escuela, absorto en mis tareas domésticas habituales. Me resultó imposible deshacerme de los pensamientos persistentes sobre la revelación del día anterior, habiendo sospechado la infidelidad de Thomasin. Concretas, el recibo presentaba un dilema, se volvió desafiante. Para ignorar la verdad y mantener la fachada de una pareja enmascarada, me sentí obligado a confrontarlo, buscar una admisión y tal vez una disculpa durante la próxima semana o incluso días perdidos en la contemplación. Mi teléfono inteligente interrumpió mis pensamientos con una vibración inesperada. Un número desconocido. En la pantalla. La pantalla desencadenó una sensación de aprensión cuando respondí la llamada. La persona que llamó se identificó como alguien del Hospital General que daba noticias sobre Thomas. Lo habían llevado de urgencia al hospital en ambulancia y lo estaban sometiendo a una cirugía por una enfermedad renal. El médico explicó que los riñones de Thomas fallarían. Fallar y necesitar un trasplante. Abrumado por el repentino giro de los acontecimientos, el médico me preguntó si estaba bien a pesar de las complejas emociones. Me encontré aceptando mientras el médico explicaba los detalles de la cirugía de trasplante. Mi mente se arremolinaba en confusión, aunque Thomas se había burlado a menudo de mí. Infiel, no deseaba que perder la vida, esperaba si fuera posible su recuperación. Esa noche mis pensamientos giraban en torno a la inminente cirugía de trasplante de Thomas. A medida que pasaban las semanas recibimos noticias sobre posibles candidatos a trasplante de riñón dentro de la familia. Sorprendentemente resultó que ser la mejor pareja. Darme cuenta de yo era un donante compatible para Thomas a pesar de los desafíos en nuestra relación fue una revelación que presentó un giro inesperado en nuestra historia. Los padres de Thomas aún vivos agregaron otra capa de complejidad a la situación que tendría la inminente decisión sobre la donación de órganos. Requiero una cuidadosa consideración al combinar los hilos. Nuestra problemática historia con la posibilidad de una conexión renovada a través del proceso de trasplante. A pesar de mi salud menos que perfecta, resulté ser el donante más adecuado para el trasplante de riñón de Thomas debido a nuestros tipos de sangre compatibles. Y el hecho de que era hijo único, es cierto que tenía reservas sobre a la cirugía, pero la perspectiva de preservar la vida de Thomas eclipsó cualquier duda, sabiendo el valor irreemplazable de la existencia de Thomas. Tomé la difícil decisión de ser su donante de riñón cuando compartí la condición médica de Thomas. Y nuestra próxima cirugía de trasplante con Elizabeth, ella respondió con comprensión y aliento, despidiéndome con su bendición. Se quedó con mis suegros durante mi hospitalización a pesar de sus propios problemas de salud. Mis suegros pudieron cuidar de Elizabeth, quien felizmente se quedó con ellos como ella compartía un vínculo estrecho con sus abuelos. Este acuerdo me brindó una sensación de alivio al saber que Elizabeth estaba en buenas manos. Con esa tranquilidad enfrenté la de trasplante de riñón una semana después de completar los controles de salud necesarios y firmar los formularios de consentimiento. Doné un riñón a Thomas. Para mi sorpresa, la cirugía de surge concluyó más rápido de lo previsto. Pasé aproximadamente una semana en el hospital, mientras que la recuperación de Thomas se extendió a 10 días. Afortunadamente, hubo complicaciones y el proceso de recuperación se desarrolló sin problemas justo antes de mi alta programada. Recibí una llamada inesperada que envió un escalofrío por mi columna al contestar el teléfono. Me encontré con la voz de Thomas, el receptor de mi riñón, esperando palabras de gratitud por la donación que salvó mi vida. Le pregunté sobre bienestar después de la cirugía. Sin embargo, la respuesta de Thomas tomó un giro imprevisto cuando cambió la conversación a nuestra casa en un tono inapropiadamente alegre.
Thomas reveló que había vendido nuestra casa por $450,000 y que tenía la intención de embarcarse en un viaje con su amante. La noticia me golpeó como un rayo y podía comprender la audacia de sus acciones. La casa, una preciosa herencia de mi padre, estaba siendo cruelmente eliminada. La descarada declaración de Thomas de tener una amante agregó otra capa de shock en medio de mi incredulidad. Lo confronté sobre el bienestar de Elizabeth solo para ser recibido con indiferencia. Thomas desestimó cruelmente cualquier preocupación por nuestra, diciendo que a él no le importaba y que la estaba dejando atrás. El apocalipsis me dejó enfurecido y consternado. La idea de que él vendiera la casa y abandonara a su propia hija estaba más allá de toda comprensión. Estaba decidido a intervenir. Me di cuenta de que necesitaba detener eso. De abandonar apresuradamente la casa cuando llamada terminó abruptamente y mi mente se arremolinaba en confusión. Me quedé lidiando con las impactantes noticias de las acciones de Thomas y contemplando cómo evitar que siguiera adelante con sus decisiones impulsivas. La urgencia de proteger nuestro hogar y el bienestar de Elizabeth se convirtió en un asunto apremiante que exigía atención inmediata tratando de comprender el repentino causado por las acciones de Thomas. Me encontré incapaz de creer que él había vendido nuestra casa, especialmente mientras estaba en el hospital. El impacto de esta revelación empeoró mi condición, lo que llevó a una extensión de mi enfermedad. Mi estadía en el hospital sintiéndome impotente y angustiada. Pasé días en la cama del hospital contemplando los pasos. Mi primer instinto fue llamar a Elizabeth. Sin la casa, no tendríamos a dónde ir a pesar de mi enojo por la audaz declaración de Thomas sobre su amante. Mi principal preocupación era el bienestar de Elizabeth. Estando llamando a casa de mis suegros, Elizabeth contestó el teléfono y le pregunté ansiosamente cómo estaba y si se sentía. También mencioné la noticia de que papá vendió nuestra casa. La respuesta de Elizabeth fue inesperadamente tranquilizadora y con calma me aseguró que ella se había encargado de las cosas, intrigado y desconcertado por sus palabras. Escuché mientras ella explicaba que papá le había dicho que le había pedido a su amante que vendiera una casa. Elizabeth había este giro inesperado de los acontecimientos dejándome sorprendido y orgulloso de su madurez. Ella me aseguró que todo estaba bien, expresando gratitud por mi preocupación. Alentado por la compostura de Elizabeth, permití que un poco de paz se instalara. Sin embargo, la curiosidad persistía sobre lo que estaba pasando con Thomas y su amante en ese mismo momento. La importancia del descanso permití que el sueño reclamara. Después de 3 días de recuperación me dieron de alta del hospital y me dirigí a la casa de mis suegros. Elizabeth me saludó con alegría y mi suegra sonrió gentilmente expresando felicidad por mi regreso. Sin embargo, mi suegro tenía una expresión sombría, disculpándome por las acciones. Thomas no podía entender cómo Thomas se había desviado tanto de los valores de sus maravillosos padres. A pesar de la disculpa, asumí cierta responsabilidad, reconociendo que tal vez debería haber hablado antes. A medida que avanzaba la conversación, mis suegros revelaron que ellos no dejaban que Thomas se saliera con la suya. Intrigada y algo ansiosa, Elizabeth y yo intentamos regresar a casa, aunque nos encontramos con una escena sorprendente frente a la oficina de un agente inmobiliario. Un Thomas familiar pero desaliñado y una mujer desconocida, presumiblemente su amante, estaban involucrados en una acalorada discusión. Vestido con pantalones deportivos y el cabello despeinado, Thomas estaba visiblemente angustiado mientras la amante, vestida con una falda corta, un solo tacón alto y con el rostro desnudo, expresaba su frustración por el hecho de que la casa no se vendiera y la compra cancelada de $450,000. La escena caótica se desarrolló ante nosotros, agregando otra capa de complejidad a una situación ya tumultuosa: los pisotones de ira de Thomas y los chillidos de su amante. Miró con asombro a los transeúntes junto a Elizabeth y yo, igualmente sorprendido, me acerqué a ellos buscando una explicación. Al interrogar a Thomas sobre sus acciones, él y su amante quedaron visiblemente sorprendidos, jadeando por la sorpresa. Inmediatamente nos lanzaron acusaciones y Thomas sugirió que debía haber disuadido al comprador del trato. Descarté sus afirmaciones infundadas, protegiendo a Elizabeth detrás de mí. El agente inmobiliario, confundido por el drama que se estaba desarrollando, reaccionó con incredulidad al enterarse de que yo era la esposa de Thomas.
la cancelación de la compra de la casa había interrumpido sus planes y Thomas, señalando a su amante, afirmó que todavía tenía deudas por el dinero que gastó en. Poco a poco me di cuenta de que la intención de Thomas era vender la casa para saldar las deudas contraídas por su amante y asegurar un nuevo lugar. Para ambos, darme cuenta me golpeó como una ola. Thomas era plenamente consciente de que la casa era una preciosa herencia de mi padre. Pensar que ignoraría a Elizabeth. A mí intentando apoderarnos de mi bien más valioso era increíble. La ira brotó dentro de mí cuando confronté a Thomas a pesar de la situación crítica, continuó lanzando insultos mostrando una total falta de decencia. Le señalé la audacia de él al tratar de vender mi casa sin discutir, enfatizando que yo era el dueño legítimo. Mi enojo intensificó cuando le pregunté si había falsificado documentos para continuar con la venta. Además, revelé un giro sorprendente. Thomas había estado hablando mal de los supuestos compradores de la casa sin saber que eran sus propios padres. La revelación sobre la participación de mis suegros vino de Elizabeth, quien les había hablado sobre las fechorías de Thomas, enfurecida por muerte de su hijo. Acciones que mis suegros decidieron intervenir para proteger tanto a Lisa como a su nieta de buen corazón Elizabeth. Elizabeth dio un paso al frente y me explicó con confianza que sus abuelos eran muy conscientes de la importancia de la cámara para mí y desaprobaban su fácil venta en un movimiento estratégico que habían. Comprar la casa antes de que nadie pudiera. Thomas, desesperado y derrotado, desató una risa vulgar y arremetió contra Elizabeth y sus abuelos. Sin embargo, Elizabeth permaneció imperturbable por su asalto verbal. En respuesta, saqué un trozo de papel de mi bolso y se lo puse debajo de la nariz de Thomas, listo para confrontarlo con evidencia. El drama que se estaba desarrollando mostró las complejidades de la dinámica familiar y los extremos que uno haría para proteger a sus seres queridos blandiendo los papeles del divorcio. Enfrenté a Thomas con una declaración resuelta: quiero el divorcio. Sin embargo, en lugar de reconocer la gravedad de la situación, Thomas resopló y se burló cuestionando mi capacidad. Vivir sin él, sin inmutarse por su arrogancia. Decidí que era hora de disipar sus suposiciones equivocadas. Decidido a romper las ilusiones de Thomas, le informé con calma que tenía un plan. No debes preocuparte, voy a recibir un regalo de por vida de sus padres. Declaré que la mención de un regalo de por vida dejó a y a su amante desconcertados. Continué explicando que mis suegros, reconociendo su deterioro de salud, deseaban darme una parte de sus bienes antes de que fuera demasiado tarde. Inicialmente sugerí que tal regalo fuera para Thomas, sin embargo mis suegros insistieron en que yo, como quien les había dado una nieta encantadora, era más importante para ellos que ni siquiera podía expresar su gratitud por un órgano que les salvó la vida. Donación. Agradecido por su generosidad, acepté el regalo de por vida, dejando a Thomas pálido y agitado, indignado por el giro de los acontecimientos. Thomas protestó llamándolo sucio e injusto y amenazó con llevar el asunto a los tribunales, pero con calma le recordé. Era su culpa por gastar todo ese dinero y que sus padres habían tomado una decisión justificada desestimando sus amenazas. Cuestioné si incluso tenía los medios económicos para ir a la corte, destacando las consecuencias de sus traiciones pasadas mientras acortaba la distancia para que Thomas diera el golpe final. Dejé en claro que se buscaría cada de compensación por angustia emocional y manutención infantil, desatando una severa advertencia. Le dije que si no podía pagarlo perseguiría hasta los confines de la tierra para recogerlo. Thomas, desesperado y conmovido, suplicó perdón, pero ya era demasiado tarde. Mirándolo con determinación inquebrantable, declaré que perseguiría todas las avenidas para responsabilizarlo por insultar a Elizabeth y a. Mientras Thomas y su amante gritaban y huían, el agente inmobiliario que había presenciado toda la confrontación expresó su gratitud por la resolución. Reconociendo la incomodidad de la situación, me disculpé por cualquier problema causado. Listo para seguir adelante con el siguiente capítulo de mi vida. Tomando la mano de Elizabeth nos dirigimos a casa y ella expresó gratitud. Defenderla. Una sonrisa adornó el rostro de Elizabeth y en ese momento hice un voto silencioso de protegerla durante el resto de nuestras vidas. El divorcio de Thomas se desarrolló sin ningún problema significativo, marcando el final de un matrimonio sufrido durante mucho tiempo. Sorprendentemente, fue casi anticlimático, lo que me llevó a reflexionar sobre por qué había todo hasta ahora. Se hizo evidente que Thomas había invertido un considerable esfuerzo.
Había invertido una gran cantidad de dinero en su aventura y había recurrido a pedir prestado fondos de varias fuentes. Su amante finalmente lo dejó citando la incapacidad de estar con un hombre con problemas financieros. Las desgracias parecieron converger para Thomas, ya que tuvo que recortar personal debido a una disminución en las ventas causadas por la escasez de materiales al trabajar en la fábrica. Thomas estuvo entre los primeros en ser despedido. Aunque puede ser un inconveniente para él, es difícil creer que lo despidieron sin ningún motivo. Es probable que la empresa despidiera a aquellos que tuvieron un desempeño inferior. Mala conducta, que podría haber sido el caso de Thomas dada su conducta en casa. Ahora desempleado, se las arregla con trabajos de medio tiempo sin la energía para buscar activamente un nuevo puesto de tiempo completo. Su vida parece sombría después de haber perdido a su amante laboral y a su esposa. Pero hay poco espacio para la simpatía a pesar de mis esfuerzos, incluido donarle una parte de mi riñón. Thomas se burló de mí. Parece que karma lo ha alcanzado y debería concentrarse en trabajar duro para pagar su deuda. En cuanto a mí, comencé a hacer trabajos de ilustración utilizando los recursos que heredé de mis suegros inicialmente. Elizabeth.